bloque de Criaturas Salvajes, nuestra primera invitada, porque es ella. Así es Diana Conti, diputada nacional del Frente para la Victoria. Gracias por venir, Diana. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Heavy Metal, la cadena de la presidenta de la Nación ayer, ¿no? Te reís porque repartió para todos lados también. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Vamos a ir desagregándolo. Primero, digamos, el proyecto de ley de la creación de agencia de directores estatales, creo que es, o no me acuerdo, de acciones estatales. Digamos, de acciones estatales en empresas no me acordaba el nombre. privadas. Agencia de Participaciones Estatales. Ahí está, Claro, de participación exactamente. estatal. Es la participación que al Estado le ha quedado en distintas empresas, muy importantes ellas, al haber tomado las AFJP y generar el nuevo sistema. Sí, con el FGS, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Primero una duda, yo entiendo, no sé si a ustedes creo que todavía no les llegó el proyecto, pero a lo mejor me podés sacar la duda. ¿YPF está incluida o no está incluida en esto, digamos? Porque ayer en Economía me decían que no, pero hoy leían algunos diarios que sí. Mira, no lo sé, con precisión no lo sé, pero yo imagino que por YPF nosotros hicimos leyes especiales. Que además que no lo pagó el FGS, lo pagó el Tesoro. Claro, una cosa es una sociedad del Estado o una sociedad con participación estatal mayoritaria. Y otra cosa es esta posesión accionaria por parte del Estado que integra fondos de garantía del ANSES. Sí, ok. Vos me decís entonces, no lo sabés, pero suponés que no. Yo supongo que no. Supongo que bueno, ¿cuál es la importancia entonces de este proyecto? Que en este sí no tengo, a priori, digamos, si tengo críticas, es en la previa, digamos, que Kicillof y los directores estatales se quedaron cortos y lo único que hicieron fue monitorear. Y no pudieron, digamos, evitar el giro de utilidades, ese tipo de cosas que uno suponía en la previa que iban a hacer. Perdón, yo lo veo no desde qué incidencia va a tener el Estado en cada una de esas empresas, aunque sí tener algo unificado permite tener una política y una posición respecto de la tenencia de esas empresas y lo que el director plantea, el director estatal plantea, una política conjunta, homogénea al respecto, sino que me parece que lo que la ley va a permitir es que el gobierno que llegue y el que siga no va a poder vender esas acciones sin que el Congreso, por 2/3 partes de sus miembros, una mayoría agravada, así lo resuelva. Con una ley también, por mayoría simple, te la pueden derogar. Por supuesto, la pueden derogar la ley con mayoría simple, pero es que cuando una ley institucionaliza derechos, beneficios o potencial de soberanía popular en el Estado, bueno, no es tan simple. Pagan un costo político, decir. Se paga un costo político. Claro. Diana, ¿y vos cómo ves este proyecto de ley? A mí me parece todo lo que sea institucionalizar logros alcanzados y trabar a través de leyes que próximos gobiernos pudieran otra vez querer vender la Argentina a la abuela, las joyas de la abuela, me parece fundamental. Vos sabés que a mí me decía gente Se entiende lo que de la Unión Industrial, sí, claro, que había una suerte de acuerdo entre Mauricio Macri y Pablo Roca para que si Macri era presidente, vender las acciones de Techint para obtener liquidez y que de alguna manera es reacción también lo del kirchnerismo a esto. Al margen de si es reacción, si no es reacción, si es Pablo Roca, si es Macri, ¿crees que va a hacer un coto para el que venga este proyecto de ley o que van a aprobar una ley por mayoría simple y se derogamos la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales y chau picho? No, yo creo que va a ser un coto importante. Primero porque las mayorías populares que acompañan a Cristina Fernández de Kirchner, la representación en el Congreso de la Nación, yo creo que va a quedar asegurada por muchos años. Por muchos años. No va a ser tan fácil que otros tengan mayoría en el Parlamento. Vos fíjate que con el resultado de las PASO ya en el Senado prácticamente tenemos mayoría. ¿Sí? Faltan un par, cinco senadores, ¿no? A mí me parece que estamos muy cerca de tener quórum propio en el Senado. Hay acuerdo que no me estás contando. Lo que se ha escrito en los medios respecto de la Cámara de Diputados, que dicen que perderíamos número, podemos perder 1 o 2 con el resultado actual, pero no es el número que están indicando. Sí, debe haber acuerdos que no los tienen en cuenta el periodismo, pero no sé cuáles son. Sin irnos del tema, pero digo, lo que siempre preguntamos, ¿se viene un Congreso robusto?
Sí, el congreso va a ser robusto, va a ser un congreso de mucho kirchnerismo peronista, con mucho debate interno sin duda, pero muy acompañante del Scioli presidente que vamos a tener. La conducción política de Scioli y de Cristina. La conducción política del kirchnerismo es de Cristina Kirchner y no tiene que ver con el cargo que ocupe nuestro líder, así que es ella, sin perjuicio de lo cual Scioli va a tener toda la investidura y los atributos que la Constitución le da a un presidente y bueno, y con todo el camino para ganar un liderazgo que no sea solo formal el que te dan los votos, sino el liderazgo real, ¿no? ¿Sabés qué, Diana? Pienso que esto que se dice, la tensión que puede llegar a haber entre el kirchnerismo y el sciolismo y demás, creo que se puede explicitar rápidamente por quién va a ser el jefe de bloque del Frente para la Victoria. Pero no tengo la menor idea. No, si ¿sabés quién va a ser? No lo sé, pero hombre si o yo te mujer, pregunto, decime. si yo te pregunto, Sí. si para vos tendría que ser un José Luis Gioja o si tendría que ser un Eduardo de Pedro. Lo que ocurre es que esos nombres se barajan como presidentes de Cámara. No como jefe de bloque. Yo no lo escuché como presidentes de la Cámara, Ok. de diputados. Sí, claro. Y para el bloque no escuché lo que se baraja, porque además tenemos una excelente presidenta de bloque que es Juliana Di Tulio. A lo mejor tiene chances de continuar, ¿por qué no? Vamos a ver con los nuevos que ingresan, sabiendo que ingresan, si no van al gabinete, ingresa Devido, un gran ministro de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, Bocio. Ingresa Reda, gobernador. Yo Sí. lo imagino a gobernadores ingresando a la Cámara de Diputados y siendo vocales en una comisión. En general se tiene en cuenta la trayectoria del legislador que llegue, más allá que después, no importa en qué número uno está en una lista, cuando sos diputado, sos diputado. ¿Y Máximo? Y Máximo, bueno, vamos a ver el rol de Máximo. De todas maneras, por cómo yo lo conozco a Máximo, por cómo yo lo conozco, No va a es ser una opinión presidente. absolutamente personal. Máximo es un hombre de ir paso a paso. Claro. No lo veo No a ver, acelera los llego tiempos. y quiero presidir todo. Claro. No, Claro. es sumamente reflexivo. Pero qué alegría tenerlo. Una consulta directa con un Kirchner en el día a día es maravilloso. Y hablando de personas reflexivas, el Papa ayer fue mencionado, fue uno de los temas en la cadena de Cristina, por esta foto que se viralizó por las redes sociales. ¿Qué lectura haces de esta cuestión que se dio, que fue tema en la semana, del Papa pidiendo por el diálogo de Malvinas, que algunos están en contra? Yo estoy muy orgullosa y me alegro que el Papa, que además es argentino, a los 50 años de una resolución incumplida por el Reino Unido, que la desoye totalmente, pida por el diálogo, por la paz y porque las Malvinas son argentinas. Hay gente que se indigna por eso. No, pero la persona que yo no le voy a hacer propaganda, ya la nombró en la editorial. Sí, ya está. La diputada que se indigna es una diputada que está perdiendo el eje de la cuestión política. Estamos hablando de Laura Alonso, ¿no? Y Para el sí, que no estamos lo hablando sabe. de Laura. Realmente Laura, bueno, cuando ella era presidenta de Poder Ciudadano, yo me acuerdo que monitoreaba distintos organismos, entre ellos el Consejo de la Magistratura a través de terceros. Bueno, mentía permanentemente. Yo la llamaba por teléfono y le decía, perdoname, el informe que está sacando no es. A partir de que es diputada, se convirtió en medio, más que nada, en una vedette de la política, desaforada, presionando a un fiscal como Nisman para que fuera a una comisión sin competencia en el Congreso. La comisión de penal no tenía por qué venir a ser un fiscal ni más ni menos que de la causa AMIA a dar algún dato. Se ve que llamándolo permanentemente, bueno, en una profunda amistad, no contada, no sincerada, ni en su actuación en el Congreso ni en sus notas públicas. Con lo cual, para mí ha perdido el eje absoluto de lo que es una militancia política a favor de la Argentina. Diana, también hay otro punto, digamos, que ayer tocó la presidenta, a mi criterio, de manera errónea, digamos, por lo que fue el mensaje, que fue la muerte de Jorge Ariel Velázquez, el chico
ya veremos si era un tupaquero, si era un militante de la Unión Cívica Radical. También lo dije ayer acá, el uso como lo quiso capitalizar Gerardo Morales me pareció miserable y no tengo ningún prurito en decirlo. ¿Cómo ves esa situación? ¿Cómo crees que se debe encarar? ¿Qué tiene que hacer la clase política? Y obviamente dejando en claro, porque la responsabilidad de los comunicadores y de la clase política tiene que ser que la Fiscalía lo que investiga es que no fue un crimen político, de violencia política, fue un robo, no se lo determinará. Pero ¿cuál tiene que ser el mensaje de ustedes a la sociedad? El mensaje es lo que pidió Cristina ayer, digamos. Si los políticos nos mostramos miserables, malas personas, oportunistas, usando la muerte o la tragedia para llevar agua para un molino que te va a durar 3 días o 2 días, degradamos a la política toda, degradamos a los partidos políticos. A nosotros nos costó mucho, a Néstor le costó mucho reconstituir el valor de la política como actividad transformadora, recuperar el valor de la presidencia de la nación. Nos costó mucho, recordemos que uno de los primeros logros fue todo eso. Entonces, si uno cae en estas cuestiones de miserabilidad, realmente después no te quejes. Somos muy pocos los que nos dedicamos a la actividad política. La gran mayoría no se dedica a ello. La gran mayoría muchas veces cree que nos enriquecemos, que somos corruptos, que tenemos privilegios, que somos unos vivarachos. Si encima tenemos actitudes que fomenten esa creencia, después no nos quejemos. Claro. Diana, otro punto de la cadena nacional de ayer que fue extensa, fue el patio, no fue cadena nacional en realidad, fue post cadena nacional en el patio. Un apoyo muy fuerte a Scioli, pero también una marcada de cancha, que dijo: no esperen que sea yo, pero yo confío plenamente en los candidatos del Frente para la Victoria. Son distintos a mí. Son distintos a mí. Pero son plurales. Sí. ¿Qué querés decir con eso? Distintos son dos, Scioli y Zanini. Perfecto. No sé si está haciendo una defensa a Scioli o una defensa a Cristina. No, ya a mí me llamó la atención. Que diga, porque también que lo incluya a Zanini. Plural, pero bueno, sí, efectivamente nadie. Pero también dijo, nadie quiere quedar en la historia por traicionar un proyecto político. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo lo toma el kirchnerismo eso? No, yo lo tomo como ella lo dice, yo lo escucho. Mi interpretación no es que le marca la cancha a Scioli y a Zanini. Esa es la interpretación... Sí, que elijo hacer yo arbitrariamente. Que se vuelca hacia la opinión pública. Sí. Yo creo que le habla a todos. Ella siempre habla de que sigan el gobierno. Le habla a cualquiera que pudiera ser presidente. ¿Y el rol de Cristina después del 10 de diciembre? Ella lo va a determinar. Es solo una decisión de ella. ¿Pero cómo te lo imaginas? Ni me lo imagino, ni estoy autorizada para decirlo, porque cada vez que reclamé con frases, digamos, la última vez muy terminantemente se me pidió que no lo haga. Que no reclames. Yo creo que Cristina, que no reclame nada, quiere absoluta libertad. De acción. De acción, de conciencia, de decisión para ver qué hace de su vida. Diana, última, vos sos un cuadro también del kirchnerismo en la justicia, de alguna manera. Y de alguna manera, y de otra manera, y como lo quieras leer. Sí, vengo de ahí, así. Claro. ¿Cuál es la relación hoy, después de una fallida ley de reforma del Poder Judicial, después de la investigación que está llevando adelante Claudio Bonadío, contra Cristina Fernández de Kirchner, contra Máximo Kirchner? Bueno, los cruces que hay entre el gobierno y la justicia, entre el macrismo y la justicia, ¿cómo está todo eso? Sí, yo no sé, porque al no ser consejera de la magistratura, o sea, no tengo ningún rol institucional que me vincule, digamos, en el día a día con el quehacer judicial. Pero, digamos, leo los fallos, veo las actitudes, veo cómo una Corte Suprema continúa revocando una multa que el Consejo de la Magistratura le aplicó a Bonadío. Veo cómo el Poder Judicial a la multa por retención de vehículos en el sur que impone el secretario de Comercio, se la revoca. O sea, sigo viendo un pedazo del Poder Judicial, que no es el todo, pero un sector importante del Poder Judicial, que es el referente, el enclave
del poder de la derecha conservadora, retrógrada de nuestro país en contra del pueblo argentino. Con lo cual, mi militancia, siendo diputada o no, con Cristina en la Casa Rosada o no, va a continuar hasta el último día de mi vida para reformar y democratizar el Poder Judicial. Bueno, esperemos que sea con más suerte y con más pericia, porque esa ley Vamos a ver. no sé si estaba tan bien. Vamos a ver. Diana, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Muchas Diana gracias. Conti, diputada nacional del Frente para la Victoria, estuvo en Criaturas Salvajes. Viene Lucas Delfino, candidato a intendente de Hurlingham por el espacio Cambiemos. Nos vamos rápido a un corte. Rapidito. Y ya regresamos con más Criaturas Salvajes.